presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. No juzgar a los demás para no ser juzgados tiene que ver con callar ante cualquier circunstancia. Claro que no. Cada enseñanza de la palabra tiene un contexto. Cuando Cristo dice en Mateo 7, voy a leer 2 o 3 versículos para que podamos entender mejor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida en que midáis se os medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ahí está el contexto. Cristo está hablando predominantemente a fariseos, a personas que están acusando a los demás de violar la ley y que ellos, violando la ley, no ven sus propios errores y pecados de violación, pero todo el tiempo estaban haciendo el señalamiento de otros. Y por eso entonces él le dice que cómo está señalando la paja que está en el ojo del otro cuando tú tienes una viga. Tú estás en pecado, pero tú vives señalando el pecado del otro. Ese es el contexto. Y esto sigue vigente hoy en día. Realmente, si yo estoy en pecado de fornicación, a mí no me toca ser el que vive acusando a aquellos que fornican. ¿Por qué? Porque yo estoy cometiendo exactamente el mismo pecado. Y en ese sentido, Cristo todavía podría decirme, no juzguéis para que no seas juzgado tú del mismo pecado o aún peor. Porque cuando cometes el pecado y acusas al otro del pecado del cual tú eres culpable, tú tienes mayor culpabilidad ahora. Entonces, la idea no es que no puedo juzgar nada y la idea no es que no puedo traer un veredicto acerca de nada. No, la palabra me manda a juzgar. Cuando nosotros decimos que esto es una mala enseñanza versus una buena enseñanza, ahí hay un juicio que yo he hecho. Cuando nosotros decimos que este es un falso maestro versus un maestro verdadero, ahí hay un juicio que hemos hecho. Cuando nosotros decidimos no ir a una iglesia porque entendemos que no tiene buena enseñanza, no tiene buen liderazgo, ahí hay un juicio que hemos hecho. No hay manera de vivir en este mundo sin hacer juicios. Dios nos dio discernimiento justamente porque tenemos que hacer juicios todos los días para saber qué cosas vamos a decidir, qué cosas vamos a aceptar, qué cosas vamos a rechazar. Cada vez que tú dices que algo es bueno o algo es malo, tú estás haciendo un juicio. Y en cierta medida incluso haces ese juicio sobre aquellos que practican lo que tú entiendes es bueno y sobre aquellos que practican lo que tú entiendes es malo. Entonces, mi llamado para este versículo y cualquier otro es que yo pueda entender cuál fue el contexto en el que se dio y habiendo entendido eso, luego ver cuál es la aplicación para nosotros hoy en día. Porque el hecho de que algo se haya dicho en aplicación para mí hoy, pero tengo que entender primero lo que se quiso decir para entonces yo entender lo que se quiere decir hoy para con nosotros en esta época. De nuevo, solo tenemos que vivir vida de integridad y poder entonces a partir de una vida de integridad poder incluso hacer señalamientos a otros que siempre y cuando nosotros lo hagamos con gracia y lo hagamos conforme al veredicto de la palabra, estaremos honrando a Dios de esa manera. Ahora, Dios sí quiere que, aun cuando yo esté en lo correcto, cuando vaya a hacer los señalamientos, no lo haga con el espíritu de la ley y de condenación, sino con el espíritu de gracia y de perdón con el cual Cristo fue hasta la cruz. Eso es lo que a nosotros nos toca vivir. Bueno, muy buenas tardes, mis hermanos. Gracias por estar en la casa de Dios en esta tarde. Vamos a continuar en el día de hoy con nuestra serie de mal interpretando las Escrituras. Ya hemos estado escuchando la tesis de Pastor Miguel Núñez y hoy traigo el tema número 5 de la serie, que se titula No juzguen para que no sean juzgados. Mateo 7, del 1 al 2, si usted es tan amable y me sigue en la Biblia, dice la palabra del Señor:
no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendice tu palabra. Gracias, porque tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos dirán, bueno, ¿y qué hace el pastor con un globo ahí? No juzgue para que no sean juzgados. Pero hay cosas que hay que juzgarlas, y lo vamos a ver en nuestra serie, en nuestro tema de hoy. Ya el pastor Miguel Núñez lo dijo. No sé si ustedes han visto que por las redes sociales salió un video de un apóstol de Miami con esto del globito. Y tú ves a la gente, sopla y sopla y sopla, y él atrás diciendo, sopla para que tu problema financiero se vaya, sopla para que tu salud sea restaurada, sopla para que no sé cuántas cosas, sopla y sopla. Y tú veías a las personas repleto en locales, sopla y sopla y sopla, y se reventaba el globo. ¿Está eso en la Biblia? No. Yo no veo por ningún lugar en la palabra de Dios que me diga eso. Y no lo voy a llevar tan lejos de que me diga que hay alguien soplando un globo, sino de que yo tengo que hacer algo para que mi problema financiero se rompa. Hay cosas, mis hermanos, que debemos de juzgar como hijos de Dios. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Hay cristianos que dicen que debemos juzgar, y hay otros que dicen que no debemos juzgar. Hay unos que dicen que no podemos estar denunciando o reprendiendo este tipo de situaciones. Hay unos que dicen que no podemos, si hay alguien haciendo algo malo, que no podemos reprenderlo o no podemos juzgarlo. Unos dicen eso. Muchos de estos que dicen esto, dicen que lo único que podemos hacer nosotros es orar por ellos. Y que Dios es el que tiene el juicio en sus manos y que se encargará de todos ellos. Pero yo creo que esa actitud que muchos toman es una actitud escapista. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años lleva este mismo personaje haciendo cosas, sacándolas del contexto bíblico? Sin embargo, ahí está. Hay muchas personas perdiéndose, creyendo muchas de estas cosas que son antibíblicas. Y la palabra de Dios nos da a nosotros, los espirituales, que juzguemos las cosas espirituales. Quienes piensan de este modo, de que debemos de tener amor con todos ellos, hay que tener amor, pero debemos de juzgar lo mal hecho. ¿Sí? No es que estemos odiando a la persona, no. Pero tenemos que juzgar lo mal hecho. Pero los que siguen este tipo de personajes, te sacan Mateo 7, y el capítulo 1 es el más favorito de todos ellos. No juzguéis para que no seáis juzgados. El problema es que tienen envidia,
El problema es que quisieran tener la unción. El problema es que, y te dicen 24,000 cosas, y ninguna de ellas es bíblica. También hay otro versículo bíblico, como por ejemplo Romanos 14:13, que te dice esto: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien bendecid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Ellos te sacan esos versículos, mas sin embargo, la Biblia tiene más textos, ¿o no? Pero la Biblia, en muchos otros textos, sí nos dice, tienes que juzgar eso. Por ejemplo, Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Ahí nos está mandando ¿a qué? Con justo juicio. Primera de Corintios 2:15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, con justo juicio. Ahora, la pregunta que podemos hacer aquí es: ¿hay una contradicción en la Biblia ahí? No, la Biblia no se contradice, es inerrante. La Biblia no se puede contradecir porque Dios no se contradice. En Dios no hay mentiras, ¿verdad? Pero lo que pasa es que caemos en la serie que nosotros estamos predicando. Sacan los textos fuera de contexto. Entonces te sacan un texto para tener un pretexto, ya sea para llenarse los bolsillos, para llenar la iglesia, todas esas cosas, para la fama, para todas esas cosas. Pero cada uno de estos textos que nosotros hemos leído ahora, cada uno está bajo su contexto original, según el capítulo que se esté leyendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es juzgar? Esta palabra juzgar, según el diccionario de la Real Academia Española, se define así. Inciso A: dicho de la persona que tiene autoridad para ello, deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente. Inciso B: de lo que es juzgar, formar opinión sobre algo o alguien. Ahora, en el caso A, el juzgamiento se aplica a la figura de un juez, el cual tiene autoridad para deliberar sobre la situación de un inculpado y puede dictar una condena. Hoy el pastor Nolan trajo, ellos en la iglesia americana en la mañana están estudiando el libro de Romanos precisamente, y hoy él trajo la enseñanza de que todos somos culpables delante del juez de Dios. Entonces, en la Biblia hay un solo juez que define la sentencia de los hombres para la eternidad, y ese juez es Dios. Nosotros en ningún caso podemos juzgar a una persona para determinar una sentencia sobre su destino eterno. Escuchen bien por dónde vamos. ¿Sí? Es decir, nosotros no estamos facultados para enviar al infierno a alguien. No, eso a nosotros no nos corresponde. Es más, ni para enviar al cielo a nadie. Nosotros tampoco eso nos corresponde. No estamos facultados para eso. Y esto respecto al juicio eterno, pero hay otras situaciones en las que sí estamos facultados como iglesia para sentenciar o condenar falsas doctrinas, malas prácticas e incluso personas en casos de expulsión de la iglesia. En el caso B, de formar opinión sobre algo o alguien, tenemos algo más cotidiano que se refiere al uso de nuestra opinión respecto a alguna persona o cosa. Por ejemplo, cuando decimos,
mi confianza, ya yo estoy juzgando o haciendo un juicio sobre él, un juicio bueno, ¿verdad? Quiere decir, el juicio que yo estoy diciendo es un juicio positivo. Edgar es de mi confianza, ¿verdad? Para tomar un ejemplo. La Biblia no prohíbe esta práctica. De hecho, es necesario hacerlo para detectar a los lobos rapaces y falsos maestros. Pero no es llegar y juzgar a la ligera, sino que hay que hacerlo con justo juicio. Juan 7:24. ¿Se puede juzgar? Sí, pero con justo juicio. Y desgraciadamente eso no sucede mucho en estos días, y aún dentro de la iglesia. La pregunta número 2 que hoy traje es: ¿se puede juzgar según la Biblia? Si nos vamos a la Escritura, vamos a encontrar evidencia suficiente como para determinar que el juzgamiento no es un pecado, sino que es algo necesario que las iglesias tienen que tener. Es algo necesario dentro de la iglesia. Por ejemplo, para comenzar, veremos cómo han malinterpretado, recuerden el nombre de nuestra serie, Malinterpretando la Escritura. Vamos a ver cómo han malinterpretado Mateo 7. Mateo 7:1, volvemos de nuevo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero si leemos todo el capítulo 7 del libro de Mateo, nos daremos cuenta de que el texto no se refiere a no juzgar nunca nada, sino que se enseña que no debemos juzgar cuando estemos con el mismo pecado. Y esto queda claro cuando leemos los versículos del 3 al 5 de Mateo 7. Vamos a Mateo 7, versículos 3 al 5. Yo lo voy a leer, ustedes lo tienen ahí en la Reina Valera, pero yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Miguel Núñez lo leyó en la Biblia que yo uso, que es la Biblia de las Américas. Pero yo lo voy a leer en la Biblia del lenguaje actual, para que es un lenguaje que lo entienda todo el mundo, ¿no? Dice: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que tú haces? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. Versículo 4. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Versículo 5. Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. En resumen, este texto de Mateo capítulo 7 nos enseña que no debemos juzgar a otros en caso de que seamos nosotros culpables del mismo pecado que estamos nosotros juzgando. ¿Me hago entender? ¿Verdad? Es que Edgar es un mentiroso y yo soy el primer mentiroso. Es que Roberto es un adúltero y yo, imagínate tú. ¿Tú sabes dónde yo puedo juzgar? Y te lo hablo con autoridad propia. Yo fui alcohólico por muchos años. Yo puedo decirle a alguien: eso es un pecado, pero Dios me liberó a mí de ese pecado. Y tengo autoridad para decirle: pero Cristo te puede salvar. Yo puedo juzgar con justo juicio, con amor. No decirle: échate para allá tú, borracho. No, porque a mí no me hubiera gustado que me lo hubieran dicho igual. No, mi hermano, tienes un problema de alcohol, ¿ok? Pero te cuento algo:
Yo también lo tuve y Cristo me liberó. Yo puedo juzgar eso. Cuando hacemos eso, de que estamos juzgando a alguien, cuando nosotros hacemos lo mismo, somos unos hipócritas. Vamos a ver entonces, eso es con Mateo 7. No juzguéis para que no sean juzgados. Sí podemos juzgar con justo juicio. Y siempre que nosotros no estemos juzgando algo, que nosotros somos culpables también. Todos estamos sumergidos en el pecado, ¿verdad? Pero dijimos que había otro versículo, Romanos 14:13, que decía: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Este texto no está señalando tampoco que no debemos juzgarnos por cualquier motivo, sino específicamente en el caso de encontrarnos con situaciones de no mucha importancia que van ligadas a la cultura de cada cual o de opiniones sobre temas bíblicos no fundamentales. Ayer mismo en el estudio que tuvimos con los hombres, hubo un punto que salió a relucir esto y dijimos que desgraciadamente en las iglesias hay personas que critican a otro o juzgan a otro por poner un arbolito de Navidad. Eso no es fundamental. Hay iglesias hay cristianos que juzgan a otro porque da un pasillito de baile. Eso no es fundamental. Hay unos que juzgan a otros porque hacen Halloween. Eso no es fundamental. Fundamental es la salvación, ¿verdad? Cristo es Dios. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo soy un depravado. Son doctrinas fundamentales, ¿verdad? Cristo me escogió antes de la fundación del mundo. Pero estas cosas, y tú ves los cristianos dentro de las iglesias fajados porque no vayas a casa de fulano porque tiene la casa llena de angelitos y le gustan los angelitos. ¿Tú sabes qué? Que si eso es un problema teológico o bíblico, Dios en su momento se lo va a poner a ellos, o a ella, o a él, o al que sea, y va a salir del error donde estaba, y ellos mismos lo van a ir dejando, ¿verdad? Pero no podemos meternos el día entero juzgando a uno porque hizo una cosa, cuando muchas veces tú haces otra. Ay, pero ¿por qué ellos comen taco? Bueno, porque ellos son mexicanos y les gusta el taco. Arroz con gris con yuca con mojo. Son cubanos, les gusta la yuca con mojo, son boricuas. El arroz con gandules. ¿Vamos a juzgar esas cosas? No, porque el hermano Samuel, que hace comida puertorriqueña en su casa, ¿qué tú quieres que haga? ¿Comida de la India? Pero desgraciadamente nos reímos, pero hay personas que juzgan eso tan chiquitito que eso no es ni fundamental. Tú ves las iglesias divididas en grupitos por eso. Yo con los cubanos, porque me gusta el arroz con puerco. Y el otro, no, yo con los nicaragüenses, porque me gusta esto. Y yo con los mexicanos, porque me gusta esto. Somos un cuerpo en Cristo. Y yo voy y me como la comida nicaragüense, y voy y me como la mexicana, y voy y me como la india, y voy y me como el que sea, porque lo mío es andar con el hermano. Aleluya. Yo no vengo por lo tuyo, yo vengo por ti, decía Pablo. Días sagrados. Porque en Nicaragua el Día de las Madres está el día, y en México es el otro día. Glorifícate. Glorifica a Dios, madre, que puede ser el Día de la Madre para ti hoy, mañana, otro día y todo eso. No juzguemos. Ay, ¿por qué los nicaragüenses
lo hacen este día? ¿Por qué los mexicanos? Por favor, eso no es fundamental. ¿Tú no has oído a esa gente que dice, es que a mí no me gusta la comida mexicana porque le echan mucho picante? No critiques, no te lo comas, cómprate otra cosa. A ellos les gusta, les encanta, y mira, tienen unas dentaduras, colgate. Gózate con el hermano, no importa de qué país sea, todos somos un cuerpo en Cristo. Ámalo. No lo critiques, ámalo. Si está en un error, trata de ayudarlo a que salga del error. Pero acuérdate que tenemos que juzgar con justo juicio. La palabra hay un versículo en la palabra que dice que no podemos contender sobre opiniones. O sea, cada cual tiene su opinión no la opinión de lo que Cristo opina, porque eso es una sola opinión, esa es de Cristo, esa es de Dios, ya, eso dijo Dios, eso. Pero tú tienes la opinión de comerte lo que tú te gusta porque tú eres, la cultura tuya es de tal cosa, eso son opiniones. No contiendan sobre esas cosas, ¿verdad? La pregunta es, ¿quiénes somos para juzgar a otros? Mira lo que dice Santiago capítulo 4, del 11 al 12. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Dios habla duro, ¿eh? ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? Si leímos bien estos versículos, aquí no se está enfocando Santiago en el juzgar tanto, sino en la murmuración de las personas. ¿Sí? Cuando hay personas que murmuran de su hermano y lo están juzgando a sus espaldas, está siendo injusto. No está haciendo otra cosa que sembrando la duda en otro hermano sobre este. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que darle posibilidades y la forma de que ese hermano se defienda por la situación que está pasando. No podemos juzgarlo, ¿no? Porque no está en este lugar ahora porque esto y esto y esto. No. Nuestro problema no es juzgarlo para reventarlo. Tenemos que juzgar con justo juicio, con amor, pero para restaurarlo, es el fin. Que Dios haga la obra en esa persona, que Dios lo vuelva a levantar o la vuelva a levantar. No juzgarlo para que le pongamos los pies todos arriba. Me encanta esta iglesia, lo que decía José ahora, cuando vio a un hermano de la iglesia verlo entrar por la puerta, sintió algo en su corazón que dijo, wow, entró lo que yo extrañaba. Eso es amor. Eso es amor. Hay otros lugares que entra ese hermano y le dan la espalda. Entonces, sabrá Dios lo que está, porque no saben ni lo que está. Esa es la cosa. Porque no saben ni lo que está, ni qué pasó. No saben nada. Ni se lo imaginan. Pero bueno, se imaginan cosas que no son. Y queremos juzgar por la imaginación, por lo que nosotros creemos. No es así. Nosotros tenemos que ayudarlo a levantarlo.
Número 3. Vamos a ver ahora el problema del juzgamiento. El problema de juzgar a otros, eso va a influir en la iglesia. Se practique o no se practique, el juzgar va a influir dentro de la congregación donde nosotros estamos. Por ejemplo, cuando la iglesia llega a la conclusión de que no podemos juzgar a alguien, entonces está dejando a la iglesia sin el mecanismo de poder poner disciplina dentro de la organización. No sé si me hago entender. La iglesia tiene una disciplina, pero por ejemplo, si tú dices, por favor, padres, hay que tener cuidado con los niños porque no pueden estar arriba de las mesas, de las sillas, caminando. Ah, es que el pastor no tiene amor. No, no es que el pastor no tenga amor. Es que esa es la disciplina de la casa de Dios. Y el pastor en amor te ayuda a entender que las sillas son para sentarse, que costaron dinero a alguien y que esta es la casa de Dios. ¿Me hago entender? Y como eso, póngale usted mismo el tema, muchos temas. Eso es un problema dentro de la iglesia. Y hay pastores que yo he ido a iglesias que le he dicho a mi esposa, estoy a levantarme e irme porque no resisto estar aquí. No te dejan escuchar la palabra, es un corre-corre por donde quiera, es una indisciplina tremenda y el pastor ahí. No, tenemos que corregir eso, tenemos que tener disciplina en eso, porque ¿qué tal el que no tiene hijos y quiere escuchar la palabra? ¿No nos interesa? Todo el que viene a la casa de Dios quiere escuchar la palabra de Dios, quiere salir edificado. Entonces, tanto me tiene que interesar el niño como el viejo que está al lado que no tiene niño, pero vino a recibir la palabra. Ya ves, hay una disciplina eclesiástica dentro de la iglesia y esa hay que cumplirla. Otra cosa de la disciplina de la iglesia, ¿por qué es tan importante? Porque cuando hay disciplina en la iglesia es mucho menos probable que entre un lobo rapaz y se te cuele dentro del rebaño. Es mucho menos probable. Si no hay reprensión, si no hay corrección, se te pueden colar los lobos rapaces y dividirte la iglesia. Sí podemos juzgar, sí podemos disciplinar. Veamos este ejemplo. ¿Qué pasa cuando el pastor de una iglesia pierde la orientación espiritual y cae en apostasía? Como el que acabamos de ver. ¿Qué pasa con esa iglesia? ¿Podemos juzgar o no? Si no lo juzgamos, estamos siendo nosotros partícipes de eso. Y la palabra de Dios dice que un ciego guía y los dos caen. Entonces, si yo me pongo aquí ahora, que se me está haciendo mucho más difícil toda la semana, porque cada vez que viene uno nuevo a la iglesia, sabe más Biblia que yo. Si yo me pongo toda la semana aquí a hablar cosas que no son, yo espero que ustedes, en un momento determinado, me digan, pastor, ven acá, vamos a sentarnos, con la Biblia en mano para ver qué pasa con esas congregaciones, 15,000, 20,000 personas, pero ¿qué pasa ahí? Están en el error, están en el error. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con la salvación de esas personas? ¿Qué pasa con... No podemos juzgar entonces al pastor que ponga cualquier cosa que salga del púlpito. No, hay que juzgarlo. Cuando tú vienes a la iglesia es a buscar la salud tuya espiritual. No es que venga cualquiera y se pare aquí y te diga 24,000 millones de cosas. Y tú, como la foca, amén, amén. Y entonces tú viene uno y dice, oye, lo que él dijo no es correcto. Cae de la boca, no puedes juzgar. Ese es el ungido, no se puede tocar. No, hermanos, eso no es así.
si la enseñanza a apostatar, o qué pasa si ese pastor le enseña a apostatar a todo su pueblo? Porque lo que él está enseñando es lo que esas ovejas se están llevando. Y entonces esas ovejas, cuando van a ver a otro, le hablan cosas que él está escuchando. Por ejemplo, aquí mismo hay alguien que me dijo un día, fui a un trabajo y lo primero que me encuentro es un muchacho. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Que me invitaba a una iglesia, que era iglesia hija de, no sé, de este mismo que estamos hablando. Y por ahí para allá le dijo una cantidad de barrabasadas. Pero ya, al ser la persona educada dentro de la palabra de Dios, ya se da cuenta y dice, eso no es. ¿Podemos juzgar eso o no? Claro, hermano, estás en un error. No te hacen caso muchos, déjame decirte. Yo sufro muchas veces por muchas personas que conozco yo, que están en estos errores, pero siguen ahí, y tú les dices nada, siguen ahí. ¿O qué pasa cuando a ese pastor que está hablando apostasía dentro de un púlpito le entra la avaricia y empieza a estafar a los miembros de su iglesia? ¿Lo podemos juzgar o no? ¿O usted va a dar dinero ahí, usted no sabe ni... Y el único que se hace millonario es el pastor. ¡Wow! El pastor, ya compré un avión. ¡Wow! ¿Eh? Sí podemos juzgar. ¿Sí? Ahora, hay muchos casos de eso, pero son muy pocos los que se atreven a enfrentarse a ese tipo de personas. Yo me enfrenté en un viaje y te maldicen hasta el mal que te va a morir. Si te vas de aquí, tu familia va a perderse en la luna y no sé cuántos lugares. Eso no es real. Eso es mentira. ¿Verdad? Por eso, mis hermanos, es necesario discernir entre el bien y el mal. Por eso es necesario levantar líderes dentro de las iglesias capacitados con la sana doctrina de la Escritura. Es necesario. Es necesario reprender con mansedumbre al que está guiando a todos por un camino incorrecto. Yo he tratado de hacerlo y nunca me han hecho caso. No me han querido ni escuchar. Pero en el corazón de uno está de que uno pueda decirle, oye, eso está mal. Yo te amo. Yo nací aquí. Pero no te dejan. Te dicen que tú no tienes amor. ¿Qué pasa si nadie juzga al que está mal, que le está haciendo las cosas mal? Es como en tu casa, en tus hijos. Si tú no le dices a tus hijos que está algo mal, ¿cómo lo van a...? ¿Quién es el responsable? ¿El de la calle decirle, no, eso? ¿O eres tú el responsable de decirle, esto está mal? Esto no es así. Por eso está la sociedad como está. Ahora, también están los que se van al otro extremo, que quieren juzgarlo todo y hasta le ponen más cosas de las que son. Eso no está bien tampoco. No podemos hacer juicios a la ligera, ni podemos hacer juicios sobre mentiras, ni suposiciones. No podemos hacer esos juicios. ¿Sí? Porque en vez de tú tratar de resolver eso, lo que estás cayendo en una murmuración. Porque es una suposición. Y esa suposición se la dice al hermano de al lado. Y el hermano de al lado la cree y sigue la murmuración. Y cuando viene a ver, es una bola así grande de cosas que son mentiras. Porque nosotros creímos que eso era lo que estaba sucediendo. No es así. No podemos difamar del hermano.
es que fulano me dijo que él hizo esto. ¿Qué tú crees de eso? Es que fulano me dijo. Eso no es motivo para tú creerlo, mucho menos difamarlo, ni levantar opinión sobre algo que te dijo alguien, pero que tú no sabes si es verdad o mentira. Es que el pastor hizo esto y esto. ¿Quién te lo dijo? Fulana. Y si vas a buscarle el récord policial de fulana, tú dices, ay, mi hermano, ¿estás creyéndole a alguien? Estás entrando en murmuración, en contiendas, en chismes, en todas esas cosas. Ahora, para ir aterrizando ya el avión de esta serie, de esta enseñanza, vamos a dar ejemplos bíblicos de juzgamiento, porque lo bueno es que cuando lo llevemos a la práctica, que la Biblia sea la que hable, no es de que yo creo que se hizo, o yo creo que es así, o me parece que la palabra dijo. No, no, no. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre juzgar. Pablo condena el actuar de Pedro públicamente. Gálatas 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, este Pablo dice, cuando yo vi que conforme al Evangelio no estaban andando correctamente, dije a Pedro, delante de todos, un apóstol, mire, pónganse en este contexto, un apóstol le dice a otro, oye, vamos a ver qué le dice. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo está reprendiendo, lo está juzgando, le está diciendo, oye, tú conoces la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tú sabes lo que nuestro Señor Jesucristo le ha dicho a ustedes mismos. ¿Cómo entonces tú estás haciendo lo contrario? ¿Podemos juzgar o no? El apóstol Pablo discierne el incorrecto actuar del apóstol Pedro y juzgó tal hecho como digno de reprobación y hasta de condenar. Es así como vemos a Pablo reprendiendo duramente a Pedro en público. En público. No fue que lo llevó a la oficina. En público se lo dijo. Y eso que Pedro era uno de los grandes líderes de la iglesia. Es que Pablo no tuvo amor. Figúrate. Es que Pablo juzgó al apóstol Pedro. Pablo era un juzgón. Pero ciertamente la actitud que tomó Pablo era la correcta. De decirle al apóstol, decirle, usted está mal. Porque usted hace eso sabiendo que usted sabe que el Señor dijo lo otro. Entonces sí podemos juzgar a este con el globito, si sabe que eso no es. Otro, Natán reprende al rey David. Segunda de Samuel 12, del 7 al 9. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Todo el mundo se sabe la historia aquí ya de eso, ¿verdad? Le dice, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita
y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué vemos aquí? El mismísimo rey de Israel, el ungido de Dios, el gran David, es reprendido por un siervo de Dios llamado Natán. Y te cuento algo, lo que hizo Natán, solo si Dios lo manda, él hubiera hecho eso. Porque en aquel tiempo, pararse delante de un rey y decirle, usted es un de estos, eso ahí mismo te mataba. Estaba hablando con el menos rey David, pero Dios lo llamó a Natán y le dijo, vete y dile, vete y dile. En estos tiempos, cuando un siervo de Dios se atreve a reprender a un líder de la iglesia, al tal se le acusa de irse contra el ungido. Pues bien, acá vemos que Natán, a pesar de juzgar y reprender con dureza a David, nos damos cuenta de que esto fue completamente necesario, ya que David se arrepintió de su pecado y se volvió a Dios. La pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido con David y todo el reino si Natán no condenaba la situación? Tenemos que juzgar y reprender a estos falsos que están haciendo las cosas que no están haciendo bien. Hay mucho pueblo de Dios ahí que está siendo engañado. En la conclusión, mis hermanos, la práctica del juicio no es mala ni tampoco un pecado, siempre y cuando se haga un uso correcto del mismo. Es decir, como Dios manda a través de la Biblia. Si vamos a juzgar algo, siempre debemos hacerlo con misericordia, con justicia y con todas las evidencias necesarias. ¿Ya ve que no es hablar por hablar? El juicio como herramienta es completamente necesario y útil para resguardar el rebaño de los lobos rapaces. Es necesario para guardar la disciplina dentro de la iglesia. Pero cuidado con los excesos. No me gustaría ver en esta propia iglesia nuestra de que un líder trate mal a alguien. No, hay muchas maneras de poner disciplina, pero con una buena forma, ¿verdad? Con amor, con justicia, con el deseo de ayudar, ¿verdad? Eso es. En lo cotidiano, a veces juzgamos a un hermano porque en alguna de sus actitudes o hechos no nos parecieron bien del todo. Y cuando se comparte esa opinión con otros, sin el implicado estar presente, acarrea murmuración. No vengas a hablarme de alguien si no está ese hermano aquí. Es más, y los que me conocen lo saben, cuando hay un problema familiar o como de matrimonio o algo, yo siempre digo, no, si no están los dos, no. Muy importante. Porque cada cual va a hacer su cuento a su manera, ¿verdad? Bueno, hay que darle la oportunidad al otro de que se defienda de lo que tú estás hablando. Vamos a ver qué pasa. O tú has visto a alguien que siempre habla y diga, no, yo soy el culpable. ¿Verdad? Solo cuando tú conoces la palabra de Dios, solo cuando Dios entró en tu corazón, solo cuando Dios restauró tu corazón, tú dices, no, yo soy el culpable. Pero raramente se ve, casi siempre no, la mujer que me diste, aquel fue el culpable. Amén. ¿Verdad? ¿Y nosotros qué? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? La Biblia nos dice rápido, Mateo 18:15, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, haga nada a tu hermano. O sea, lo que se hace en estos casos es hablar directamente con el hermano y evitar cualquier murmuración. Tenemos que ser prudentes y justos a la hora de presentar un juicio contra él. Y justo, solo Dios es justo. Mis hermanos,
Los insto a que cuando alguien te diga no juzgues al ungido de Jehová, y usted vea que eso es una herejía, no se quede callado. No, yo no estoy juzgando al ungido de Jehová, yo estoy juzgando la herejía que está diciendo. Y aquí está la prueba. La Biblia dice: mira lo que dice la frase de este día. Ahí se cortó un poquito, yo se la digo. Dice: las personas que suelen decir juzgar es malo son los que dan menos frutos de la verdad. Son tolerantes a muchas cosas que claramente son abominaciones a Dios. Demuestran poco conocimiento bíblico o predican un falso evangelio. Lo repito. Las personas que suelen decir juzgar es malo son los que dan menos frutos de la verdad. Son tolerantes a muchas cosas que claramente son abominaciones a Dios. Demuestran poco conocimiento bíblico o predican un falso evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a ponerla por obra. No permita, Señor, que juzguemos a alguien sin un justo juicio. Señor, pero todas esas personas que están blasfemando tu nombre, es necesario, Señor, decirles que están mal. Eso no es lo que tu palabra nos dice, lo que tu Hijo nos ha enseñado a través de su palabra. Te pedimos, Señor, por ese remanente tuyo que está en esas iglesias. Cuídalos, guárdalos y sácalos de ese lugar, Señor, en tu tiempo y de acuerdo a tu propósito y a tus planes. Gracias por este tiempo que ha sido de bendición para nuestras vidas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pongámonos de pie y vamos a la alabanza final.